En esta clase vamos a abordar acerca de este tema del desgaste en las muelas. También vamos a abordar otros conceptos como el embotamiento de las muelas, qué podemos hacer para corregir ese defecto en las muelas. Vamos a abordar también el concepto de afilado de las muelas y vamos a observar cuáles son las herramientas que podemos utilizar para afilar las muelas. También vamos a ver algunas características y recomendaciones de los fabricantes de las muelas que les hacen a los usuarios para un manejo y cuidado correcto de las muelas. El concepto de desgaste de la muela, ¿a qué se refiere? Básicamente, el desgaste en la muela es el deterioro que presenta nuestra herramienta de corte. Cualquier deterioro que surja en la superficie de nuestra muela se le va a considerar como desgaste de la muela. ¿Y cómo podemos identificar ese desgaste en las muelas? Aquí tengo una imagen con cierta información que nos va a ayudar a identificar cuando una muela presenta desgaste. Miren, el primero es pérdida del perfil. ¿A qué se refiere esto? Para este caso nosotros tenemos una muela plana. Ya sabemos que hay diferentes formas de la muela, en este caso es una muela plana. Si nosotros observamos la muela desde esta vista, se debería de ver algo como esto, como esta línea negra. Aquí se debería de ver totalmente recta cuando la muela está en buenas condiciones. Pero cuando la muela presenta pérdida de perfil, se observaría algo como esto de aquí, como está en la línea punteada. Es decir, que la muela ya no se observaría recta en esta parte, sino que ya tendría irregularidades en esa superficie. Y más o menos se observaría como esto que estoy señalando en esta parte de acá. ¿Cuál es otra forma en la cual nos podemos dar cuenta que una muela presenta desgaste? Con la aparición del salto radial. ¿Y a qué se refiere esto? Que la circunferencia de nuestra muela ya no sea completamente redonda. ¿Qué quiere decir con esto? Que se empiece a ovalar o se empiece a deformar y ya no sea un círculo perfecto, sino que ya presente unas ligeras deformaciones. ¿Qué otra tenemos por acá? La pérdida de la capacidad de corte. ¿A qué se refiere básicamente esto? Se refiere a que los granos abrasivos están perdiendo su filo. Y si la herramienta pierde su filo o si el grano abrasivo pierde su filo, pues ya no puede arrancar el material de forma correcta. Esas son tres formas con las cuales podemos identificar cuando una muela está presentando desgaste. Vamos a ver esta parte de acá. Ese desgaste en la muela, ¿qué provoca en nuestra máquina? ¿Qué provoca en nuestra economía? ¿Qué provoca en las piezas que estamos rectificando? Pues aquí tengo cuatro principalmente. La primera es aumento de la potencia consumida. ¿A qué se refiere esto? Que cuando nuestra muela presenta desgaste o deterioro, el consumo de energía eléctrica de nuestra máquina rectificadora va a aumentar. Y si está consumiendo más electricidad, ¿en qué se traduce eso? Que vamos a pagar más energía eléctrica. Vamos a pagar más en el recibo de luz. ¿Qué otro punto importante tenemos aquí? El daño térmico a la pieza. Si una muela está desgastada o presenta desgaste, ¿qué es lo que va a provocar en nuestra pieza? Va a provocar que la pieza se queme. No estoy hablando de que la pieza se incendie como tal, literalmente no. Ustedes ya manejaron herramientas como la esmeriladora y utilizaron discos abrasivos y seguramente se dieron cuenta que si pasan de más ese disco abrasivo por la pieza que están trabajando, se va a tornar de un color negro, se va a quemar. A eso se refiere con daño térmico en la pieza, que si la muela está desgastada, se va a empezar a quemar nuestra pieza y se va a poner de color negro. En lugar de que se ponga de un colorcito cromado, que es uno de los objetivos del rectificado, en lugar de tener ese acabado superficial cromado, ¿qué es lo que va a pasar? Que se va a poner negro en algunas partes nuestra pieza.
La otra es variaciones en la rugosidad. Nosotros ya vimos qué es la rugosidad, ya sabemos qué es. Y también sabemos que en el proceso de rectificado, un aspecto importante a considerar es la rugosidad que nos está pidiendo el cliente. Y con el proceso de rectificado llegamos a cierta rugosidad específica. Entonces, si nuestra muela está dañada, si está deteriorada, pues en toda la superficie de la pieza va a haber esas variaciones de rugosidad. Es decir, que la pieza no va a quedar con la misma rugosidad, sino que va a haber variaciones muy notables en la superficie de nuestra pieza. El otro punto es pérdida de tolerancias dimensionales en la pieza. ¿Qué quiere decir con esto? Que al terminar nuestro proceso de rectificado no vamos a llegar a las dimensiones que nos está requiriendo el diseño. Aquí tengo algunas causas de por qué se presenta el desgaste en las muelas. La primera es la pérdida de filo en el grano. Como toda herramienta de corte, ustedes conocen los cuchillos, conocen los machetes, conocen las tijeras. Esas son herramientas de corte comunes. Y como en toda herramienta de corte, la herramienta tiende a perder su filo. Lo mismo pasa aquí en nuestra muela, que es una herramienta de corte. También esos pequeños granos, aquí miren están representados los granos, también esos pequeños granos tienden a perder su filo por el uso que se les está dando, por el uso constante. Entonces, una de las causas del desgaste de las muelas es porque se pierde filo en esos granos abrasivos. ¿Cuál otro tenemos por acá? La fractura o rotura del grano. ¿Qué quiere decir con esto? Que nuestro grano abrasivo se fracture, se quiebre y se desprenda de la muela. Si ese grano se desprende de la muela, pues ya también comienza a presentar fallas la muela al momento de aplicar el rectificado. El siguiente punto es rotura de aglomerante, pérdida de granos útiles. ¿A qué se refiere con esto? Miren, aquí en esta imagen tenemos el aglomerante. Nosotros ya sabemos que el aglomerante es el pegamento que une los granos. Miren, aquí tenemos un grano, acá tenemos otro. ¿Y cómo se unen esos granos? Pues por medio de este aglomerante, por medio de este pegamento. ¿Y qué pasa si el aglomerante se rompe? Pues en este caso de aquí de esta imagen, si este aglomerante se rompe, ¿qué va a pasar con este grano? Pues se va a desprender de la muela. Y estamos ante una pérdida de granos útiles porque probablemente este grano todavía tenía filo, pero el aglomerante ya no resistió, se desprendió de la muela y ahí ya tenemos un grano menos que nos puede ayudar al proceso de rectificado. El cuarto punto menciona el embotamiento de la muela. ¿Y a qué se refiere con embotamiento? Se refiere básicamente a cuando la muela se tapa, cuando sus poros se tapan. Vamos a ver acá esta imagen. Nosotros ya sabemos que hay un término que se llama poro, que es el espacio que hay entre un grano y otro, esa distancia. Por ejemplo, entre este grano de aquí y este de acá está esta distancia de acá, que no está ocupada por el aglomerante. Aquí tenemos este grano y tenemos este de acá y también hay este espacio vacío que es un poro. Entonces, ¿a qué se refiere con el embotamiento de la muela? Cuando el grano está cortando, cuando nuestra muela está cortando el material, esos poros se pueden tapar. Se pueden tapar con el material que está desprendiendo la muela, con esa pequeña viruta. Y aquí está representado en esta imagen con este pedacito que tenemos aquí de color gris. Si se fijan, acá la pieza es color gris y aquí está haciendo el proceso de corte. Entonces muchas veces esa viruta no se aleja de la muela, sino que se queda impregnada en esa muela, se queda dentro de la muela en esos poros que tenemos. Y cuando ese material se queda ahí dentro de la muela, eso es a lo que se le conoce como embotamiento de la muela, porque se tapa la muela. Y si la muela se tapa, pues ya no puede hacer el proceso de rectificado correctamente.
En resumen, el embotamiento es cuando la muela o el poro, los poros de la muela se tapan con el material que estamos rectificando. Cuando estamos rectificando el material adecuado, es decir, el metal, esto ocurre muy pocas veces. ¿Cuándo realmente ocurre el embotamiento de la muela o que la muela se tape? Cuando metemos otro tipo de material para el cual no está diseñado nuestra muela. ¿Y cuál sería ese tipo de material? Cuando le metemos aluminio, cuando le metemos madera a la muela, cuando le metemos plástico. Ese tipo de materiales generalmente tapan las muelas. Y más o menos se ve como esto que tengo acá. Miren, una muela que está bien se vería como esto de acá. Y una muela embotada, una muela tapada se vería como esto que tenemos aquí, miren. Esta franja de aquí, ya no se alcanzan a ver los poros. Esos poros se verían como estos puntitos negros. Miren, ahí se ven. Y aquí ya no se alcanza a percibir eso. Entonces esta muela ya está embotada en esta franja que tenemos aquí. Ahorita aquí les dejo un video para que observen más ese fenómeno. Miren, aquí tengo una muela y quiero que vean cómo se observa el desgaste ya físicamente en una muela. A simple vista se nota el desgaste. Esta no es una muela perfilada, no es una forma específica de la muela. Esta era una muela plana. Entonces toda esa planicidad que debería de estar así más o menos ya la perdió y aquí ya se le hizo una forma. Esto probablemente ocurrió porque le metieron el metal aquí en medio que estaban rectificando y por eso se fue desgastando del medio y de estas orillas se fue desgastando menos. Incluso esta muela se puede notar el desgaste aquí en este borde, todo el desgaste de todos los granos que se le han ido cayendo. Miren, ahí se observa cómo se le ha ido cayendo los granos. Está totalmente desgastada esta muela. Y otro aspecto importante que quiero que vean aquí en esta muela es el embotamiento. Observen cómo se ve la superficie de la muela. Tiene como pequeños hoyitos, pequeños orificios. Esos son los poros. Y al tocarla pues se siente áspero, se siente la rugosidad de ese material. Y vamos a ver esta sección que está embotada o tapada. Miren, aquí se puede observar cómo se ve totalmente diferente esta sección de aquí, totalmente diferente a la demás. Aquí también ya tiene un poco de embotamiento en esta sección, pero el principal embotamiento lo tiene en esta parte de aquí. ¿Cuándo ocurre ese embotamiento? Como ya comenté, cuando le metemos materiales para los cuales no está diseñado la muela. Estas muelas están diseñadas para metales. Entonces, si le metemos aquí madera, si le metemos plástico, va a ocurrir esto, que la muela se va a tapar y ya no va a rectificar correctamente. Si yo toco esta superficie de aquí, se siente lisa, completamente lisa. ¿Por qué razón? Porque ya se taparon los poros, no como acá, en esta superficie de acá se siente rugosa, se sienten los granos, y aquí está totalmente lisa. Esta superficie de aquí lisa ya no rectificaría absolutamente nada si sometemos esta muela a rectificar. Entonces, más o menos así se ve el embotamiento de las muelas cuando están tapadas, y esto pues no se puede quitar tan fácil. O sea, si le rascamos ahí, si con alguna otra herramienta le tratamos de quitar, no se va a poder quitar. Solamente se corrige con el afilado o el diamantado de la muela. Llegamos a este término que es el diamantado de las muelas o afilado de las muelas. ¿Y qué va a ser este proceso? El diamantado es una operación que consiste en reavivar. Muchas veces se le conoce como reavivar en lugar de afilar. También se le conoce como reavivar. Entonces, el diamantado es la operación que consiste en reavivar y homogeneizar la cara de la muela que se usa para rectificar, eliminando el material embotado y haciendo aflorar nuevos granos. Entonces, ¿el diamantado en qué consiste? En afilar nuestra herramienta.
en quitar el embotamiento. Si la muela está tapada, lo que podemos usar es un afilado o diamantado para que esa muela vuelva a tener filo, se destape y la podamos usar nuevamente en el proceso de rectificado. Como hace rato comentaba, un machete, un cuchillo, unas tijeras, cuando se pierde el filo, ¿qué es lo que hacemos? Pues le sacamos filo con una lima y vuelve a recuperar el filo que tenía antes. Lo mismo pasa con las muelas. Cuando se tapan o cuando sus granos se quiebran, le podemos aplicar un proceso de diamantado o afilado para que esa muela nos pueda volver a funcionar como antes. ¿Cómo se realiza el proceso de diamantado? Se realiza con una punta de diamante, ya que la herramienta con la que se afile la muela debe ser más dura que el material con el que está hecho la muela. Entonces, para afilar una muela necesitamos tener una herramienta que tenga mayor dureza que el compuesto con el que está fabricado la muela. ¿Qué herramientas se usan para hacer el diamantado? Aquí tenemos estas de aquí. Diamantes con monopunta, multipunta, discos de diamante, entre otros. Y aquí tenemos varias herramientas. Miren, aquí tenemos esta herramienta que es un disco de diamante que nos sirve para afilar las muelas. También tenemos puntas como estas que tenemos aquí. Con esta punta también podemos darle ese diamantado a las muelas o darle ese mantenimiento. Y aquí tenemos varias herramientas que son especiales para sacarle filo a nuestras muelas. Ahorita vamos a ver un video de cómo funcionan esas herramientas. Aquí tenemos el video. Esta es una herramienta para afilar las muelas. Ahorita vamos a observar el procedimiento. Esta muela al parecer está su perfil completamente bueno, pero vamos a observar el proceso de cómo se realizaría el afilado y el perfilado de esta muela. Con este accesorio único, la herramienta rectificadora y reavivadora TT50 de Tormec con punta de corte de diamante y avance por tornillo, puede rectificar la muela con facilidad dejándola perfectamente circular y plana. El guiado se realiza con el soporte universal que también se usa para guiar el resto de los dispositivos. Esto garantiza que la superficie de la muela siempre quede paralela al soporte universal. Como aquí pueden observar, aquí está la herramienta principal. Es esta que tengo aquí y es la que está entrando en contacto con nuestra muela. Es la que le está haciendo el afilado. Esta pequeña puntita que tenemos aquí en esta parte. Este requisito es fundamental para conseguir un bisel uniforme al afilar. Gracias al avance por tornillo controlado, puede mover con facilidad la punta de corte del diamante uniformemente sobre la muela. Deslice el TT50 en el soporte universal, fije la horquilla alrededor de la pata del soporte universal y asegúrela en su lugar. Bajar el soporte universal hasta que la punta de corte del diamante toque el punto más alto de la muela. Girar el microajuste hacia abajo y después un poco más, lo suficiente para separar la punta de corte de la superficie de la muela. Mover la punta de corte hacia el exterior de la muela para poder empezar a trabajar hacia el interior. Ajustar la profundidad de corte deseada con el microajuste desde una marca hasta un máximo de media vuelta. Una marca suele ser suficiente. Recordar que se recomienda eliminar la menor cantidad posible de piedra. Si necesita rectificar más la muela, se recomienda que realice varias pasadas más ligeras en lugar de una sola pasada muy profunda. Presione el soporte universal por encima del microajuste y fíjelo en su lugar. Ponga en marcha la máquina y avance la punta de corte del diamante a velocidad constante. Dedique de 30 a 90 segundos en cruzar la muela. Si avanza más rápido, creará una superficie de rectificado más vasta y el tiempo de rectificado será menor. La muela ya está perfectamente circular, recta y paralela al soporte universal y lista para su uso. Aquí tenemos otro video con otra herramienta de afilado de muelas que es muy diferente a la que acabamos de ver. Vamos a ver cómo funciona. Para el rectificado de las muelas vamos a utilizar esta herramienta de rectificado manual, denominada moletas.
Como veis, tiene unos discos en la parte frontal y una carcasa protectora que va a estar apoyada sobre el soporte. Para realizar el rectificado basta con apoyar la herramienta sobre el soporte, aproximarlo a la muela y hacer pasadas laterales con suavidad hasta que se vaya igualando toda la parte exterior de la muela. Según vamos realizando el rectificado, podemos observar cómo la zona rectificada va cambiando a una tonalidad más clara, lo cual nos sirve para intuir cuándo está terminado el trabajo. Como pueden observar, este proceso es un poco más rudimentario que el proceso que acabamos de ver anteriormente, pero también aquí se nota la diferencia a cómo estaba al principio nuestra muela a después de aplicarle este proceso de afilado y rectificado. Aquí tengo una muela que está en venta en una página de tienda en línea. El precio es de 8,400 y es de un fabricante que se llama Austromex. Vamos a ver ahorita qué recomendaciones hace el fabricante para el usuario final. Vamos a ver algunas características de esta muela para que observen algunos detalles. Y aquí tengo la muela con un poco de zoom y miren, trae sus datos importantes como lo vimos en la clase pasada, que es el diámetro exterior, el diámetro del barreno o el agujero para donde entra el eje y también el grosor o espesor de esa muela. Todo eso viene en las especificaciones ahí del fabricante. Vamos a ver qué más datos trae. Trae sus dimensiones, es de 14 pulgadas. Esta es una muela súper grande. Son 14 pulgadas, son 35 centímetros aproximadamente. Si recuerdan, les comenté que en la rectificadora que tenemos en el taller es para usar muelas de 4,5 pulgadas. Y esta es de 14 pulgadas. Nada más ven la diferencia. ¿Qué otra característica o especificación de la muela nos da el fabricante? Nos dice aquí con qué tipo de abrasivo está fabricada esa muela. Y está fabricada con óxido de aluminio. Y también podemos encontrar la especificación de esa muela. Nosotros ya vimos en la clase pasada a qué se refiere cada una de estas letras y números en la especificación de la muela. ¿Qué otro dato importante que no tocamos en la clase anterior nos da el fabricante? Son las máximas revoluciones por minuto a la cual puede girar esta muela. Y aquí podemos observar que nos dice que máximo podemos hacer girar esta muela a 1750 revoluciones por minuto. Ese es un dato muy importante porque puede haber máquinas rectificadoras que giren a más velocidad para la cual está diseñada una muela. Por ejemplo, una esmeriladora funciona a 11,000, 12,000, 13,000 revoluciones por minuto. Son muchísimas más a las cuales esta muela está diseñada. Ese es un dato importante. Hay que ver a cuántas revoluciones gira nuestra máquina para ver si la muela que vamos a comprar es compatible con esa máquina. Si tenemos una máquina que su usillo gira a 5,000 revoluciones por minuto, no podemos usar esta muela porque esta muela máximo podemos hacerla girar a 1750. Y si nuestra máquina funciona a 5,000, pues lo más probable es que esta muela se rompa o se fracture y cause algún daño. Vamos a ver qué otros datos tenemos aquí que nos ofrece el fabricante. Miren, un dato importante que el mismo fabricante nos dice es que deja un acabado medio. Es decir, que si queremos esta muela para un acabado superficial muy bueno, pues no nos sirve porque nos deja un acabado medio. Siempre que
que querramos saber algo de herramientas, de máquinas, yo les recomiendo que veamos lo que nos recomienda quien la fabrica. Podemos encontrar en internet muchísimas cosas acerca de esa máquina, pero ustedes saben que en internet nos encontramos muchas cosas incorrectas, mucha información falsa. Entonces, ¿a dónde nos debemos dirigir para encontrar información correcta? Nos debemos dirigir a la información que nos brinda los propios fabricantes. Esa es la información que tenemos que tomar en cuenta para cualquier tipo de maquinaria, cualquier tipo de herramienta que nosotros compremos. Aquí nos dice algo muy interesante, que es para utilizarse en una máquina rectificadora. Esta muela es especial para máquinas rectificadoras, porque donde también se pueden montar las muelas, se pueden montar en los esmeriles. Es muy similar la piedra o la muela, pero puede ser que el esmeril gire a más revoluciones que una rectificadora o al revés. Entonces aquí el fabricante nos dice que esta muela que nos están vendiendo está diseñada específicamente para utilizarse en rectificadora. También nos da otra recomendación, que montemos la muela y la dejemos girar al vacío o en vacío durante 1 minuto para verificar que no esté dañada. Es decir, que no pongamos la muela y luego la pongamos a rectificar, sino que la dejemos girando para ver si no tiene algún daño la muela. Vamos a ver qué más información nos brinda. Lo que les comentaba hace rato, nunca exceda la velocidad marcada en la etiqueta. Por ningún motivo vamos a exceder la velocidad o las revoluciones por minuto para las cuales está diseñada esta muela. Aquí hay otro dato importante, que es nunca utilice una rueda que se haya mojado. ¿A qué se refiere esto? Que nunca utilicemos la piedra o la muela cuando esté mojada. Esto nos lo está recomendando el fabricante. Yo conozco muchas personas que tienen la creencia que para poder utilizar este tipo de herramientas de corte, o también para utilizar los discos abrasivos o de corte que usamos en la esmeriladora o pulidora, como ustedes le digan, tenemos que mojarlos primero. Eso está totalmente incorrecto. El fabricante nos está recomendando que no utilicemos estas herramientas cuando estén mojadas. Y como lo que les decía hace rato, siempre hay que hacer caso a lo que el fabricante nos está diciendo, no a lo que la otra gente nos diga, no a lo que encontremos en internet. ¿Por qué razón? Porque los fabricantes, antes de sacar un producto, ya le hicieron miles de pruebas a ese producto. Y entre esas pruebas se encontraron que si las piedras o estas herramientas están mojadas, pues muy probablemente se fracturen. Y al fracturarse, pues pueden ocasionar un accidente en el operador. Ojo ahí con ese asunto. Vamos a ver qué tenemos más acá. Aquí tenemos algo muy importante, que dice: maneje la rueda con precaución para prevenir golpes o caídas. Si una rueda sufre caída, fractura, desprendimiento de una sección o se sospecha que puede tener daño, no deberá ser montada. Hay que tener mucho cuidado con esto. Si una rueda de este tipo se nos cae, si una muela, no la debemos de poner a trabajar en una rectificadora, en una máquina. Yo sé que muchos dirán, pues a mí se me ha caído muchas veces los discos de corte, los discos abrasivos de desbaste o las muelas y las he puesto y no ha pasado nada. Pues lo más recomendable es no ponerlas, porque estos materiales son muy duros, son extremadamente duros. ¿Y qué pasa con los materiales duros? Vamos a hacer un ejemplo. El vidrio es un material muy duro y los materiales duros son frágiles al impacto. Ustedes pueden decir, ¿cómo puede ser el vidrio duro si se quiebra fácilmente? Pues esa es una propiedad de los materiales duros, que al ser muy duros son frágiles a los impactos. Nosotros, si dejamos caer un vidrio, pues lo más probable es que se rompa o que se estrelle por lo menos. Una taza o un plato de cerámica, la cerámica también es súper dura. Si la dejamos caer, lo más probable es que también se quiebre o se fracture. Lo mismo pasa con estas piedras. Al tener propiedades de dureza muy altas, son
frágiles al impacto. Si se nos cae una muela al piso, lo más probable es que se fracture internamente o se le generen grietas que al momento de hacerla girar y entrar en contacto con un metal en el proceso de rectificado, lo más probable es que esa muela se fracture en pedazos. Entonces hay que tener mucho cuidado con esa parte.